Durante la noche, el aprendizaje no se detiene. Solo cambia de forma. Deja de ser consciente. Y se vuelve silencioso. Profundo. Continuo. El subconsciente no necesita que estés despierto. No necesita explicación. Se nutre del entorno, del tono, del ritmo que lo rodea. Cuando la mente consciente ya no interfiere. Por eso este momento es distinto. Porque ahora no tienes que hacer nada. No tienes que comprender. No tienes que decidir. El aprendizaje ocurre. Aunque no lo persigas. Este audio está diseñado para ser parte de ese entorno nocturno. No para activarte, sino para acompañarte. Para ofrecer a tu mente profunda una referencia más estable. Mientras el cuerpo descansa. Tal vez mañana te notes más tranquilo. O tal vez no sepas explicar qué ha cambiado. Eso está bien. El aprendizaje silencioso no necesita reconocimiento. Puedes dejar que el audio continúe. Puedes dormir. La noche hará su parte. Y tu mente profunda, que nunca duerme del todo, seguirá integrando lo que ahora escucha. Sin esfuerzo. Sin presión. En su propio tiempo. La compasión de esa presencia a la que muchos llaman Dios no funciona como una respuesta emocional. No surge ante el dolor. No se activa ante la caída. Está antes. No aparece cuando algo va mal. Está operando incluso cuando todo parece ir bien. Por eso no reacciona. No se conmueve. No se alarma. Sostiene con la misma intensidad lo que consideras aceptable y lo que rechazas de ti. Ese amor no distingue partes. No separa lo luminoso de lo oscuro. No divide lo correcto de lo incorrecto. Incluye. Incluye el error sin dramatizarlo. Incluye la resistencia sin combatirla. Incluye la dureza sin exigir que se ablande. No intenta convencerte de nada. No te pide que te mires distinto. No te exige comprensión. Simplemente no retira el sostén. Cuando te juzgas, ese amor no se enfrenta a tu juicio. No intenta contradecirlo. Permanece debajo. Como una base que no discute con la mente. Por eso no genera conflicto interno. No lucha contra tus pensamientos. No intenta sustituirlos. La compasión no es una estrategia. No es una técnica para sentirte mejor. Es una condición constante. En la que todo puede existir. Sin ser expulsado. Y cuando algo no es expulsado, no necesita defenderse. Ese es el efecto silencioso de este amor. No elimina el dolor. Pero elimina la necesidad de pelear con él. No corrige la culpa. Pero retira el castigo añadido. No borra el miedo. Pero lo deja sin oposición. La mente humana cree que el cambio requiere presión. Este amor demuestra lo contrario. Lo que se sostiene sin juicio empieza a reorganizarse solo. No porque alguien lo dirija, sino porque deja de estar forzado. Ese amor no te empuja a ser mejor. Te permite ser. Y desde ahí, algo se ajusta sin violencia. Y aunque no lo notes, aunque no lo valores, aunque no lo comprendas, esa compasión sigue operando. No como consuelo. No como premio. Como una cualidad básica. Que no abandona nada. De lo que toca. La cercanía de Dios no depende de estados especiales. No aparece cuando todo está en calma. Ni se retira cuando hay agitación. Permanece igual. En medio de la claridad. Y en medio de la confusión. Esa cercanía no invade. No ocupa espacio. No exige atención. Es una intimidad silenciosa. Que no necesita contacto visible. Para estar presente.
Dios no se acerca desde fuera. No reduce distancia. No acorta caminos. Nunca estuvo lejos. Por eso la cercanía no se percibe como algo que llega, sino como algo que se reconoce. Cuando cesa la búsqueda, la mente humana tiende a buscar a Dios como si fuera un punto de llegada. Esta presencia no funciona así. No es un destino. Es el punto de partida, que nunca se abandonó. La cercanía no se pierde. Cuando te distraes, no se rompe. Cuando te endureces, no se apaga. Cuando dudas, sigue sosteniendo la capacidad misma de experimentar. Incluso cuando la experiencia se vuelve pesada. Dios no se retira para enseñar. No se esconde para ser encontrado. No juega a la distancia. La cercanía no tiene intención pedagógica. Es una condición constante. Cuando el cuerpo se relaja, cuando la mente baja intensidad, esa cercanía se vuelve más evidente. No porque aumente, sino porque deja de ser ignorada. No hay mérito en sentirla. No hay error en no notarla. No mide conexión. No evalúa profundidad. No clasifica experiencias. Permanece cercana. A todo por igual. Sin preferencia. Sin excepción. Esa cercanía no busca fusión. No disuelve la individualidad. No borra la experiencia personal. La acompaña desde dentro. Por eso no hay amenaza en acercarse más. No hay riesgo en dejar de defenderse. La cercanía no invade. Sostiene. Y ese sostén no depende de lo que pienses, de lo que creas, de lo que entiendas. Está operando ahora, en la simple continuidad de estar aquí, respirando, existiendo, sin tener que acercarte a nada, para que nada esté cerca. Hay una cualidad en esa presencia a la que muchos llaman Dios, que no se parece al amor humano. No elige. No compara. No retira. No ama porque apruebe. Ama porque no sabe hacer otra cosa. Ese amor no responde a tu conducta. No aumenta cuando haces algo bien. No disminuye cuando fallas. No se congela cuando dudas. Permanece igual. En todos los estados. La compasión que nace de ahí no es un gesto. No es una emoción puntual. Es una forma de relación constante con todo lo que existe. No intenta corregirte. No te empuja a cambiar. No te exige transformación inmediata. Te permite existir tal como estás ahora, sin añadir presión. Ese amor no te observa desde fuera. Opera desde dentro, sosteniendo incluso las partes que tú rechazas. No hay castigo en ese sostén. No hay retirada. No hay condición oculta. Incluso cuando te juzgas. Incluso cuando te tensas. Incluso cuando te endureces contigo. Esa compasión no se interrumpe. No te pide que te perdones. No te pide que entiendas. No te pide que mejores. Simplemente no se va. Por eso no depende de que te sientas merecedora. No depende de que te sientas alineada. No depende de que te sientas consciente. Ese amor sostiene también tu cansancio, tu confusión, tu resistencia. No intenta eliminarlas. Las incluye. La compasión no actúa como una corrección, sino como un espacio en el que incluso lo que duele puede existir sin empeorar. Y cuando algo puede existir sin empeorar, empieza a suavizarse por sí solo. No por esfuerzo. No por voluntad. Por no estar siendo rechazado. Ese es el efecto de un amor que no pone condiciones. No fuerza el cambio, pero lo vuelve posible. No porque te empuje,
sino porque deja de empujarte tú. Y aunque no lo notes, aunque no lo sientas, aunque no lo nombres, esa compasión sigue activa. No como consuelo, no como promesa, como una estabilidad profunda, que no abandona nada de lo que existe. La confianza en Dios no es ceder el poder personal. No es dejar de decidir. No es anular la propia voz. Es descansar en la certeza de que no estás sola sosteniéndote. Confiar no significa entender el camino. Significa avanzar. Aunque no veas el mapa completo. Dios no pide confianza para que renuncies a tu criterio. La pide para que no vivas desde el miedo constante a equivocarte. La confianza no elimina la duda. La contiene. Puedes dudar. Y aún así confiar. Puedes no saber. Y aún así avanzar. Dios no se rompe cuando cuestionas. No se debilita cuando no entiendes. No se aleja cuando temes. La confianza no es seguridad emocional permanente. Es una relación estable con la incertidumbre. Cuando confías, no desaparece el riesgo. Desaparece la sensación de que todo depende solo de ti. Eso no te hace pasiva. Te hace más libre. La mente quiere garantías. La vida no las ofrece. La confianza permite moverte sin exigirlas. Dios no controla los resultados para que confíes. Sostiene el proceso, aunque el resultado no sea el esperado. Confiar no es esperar que todo salga bien. Es saber que, pase lo que pase, no quedas fuera del sostén. No hay confianza auténtica si necesitas certezas absolutas. Eso es control disfrazado. La confianza real acepta no saber. Acepta no dominar. Acepta no tener pruebas inmediatas. Y aún así, elige caminar. Dios no te pide que confíes para obedecerle. Te invita a confiar para que no vivas paralizada. La confianza no sustituye la acción. La acompaña. Actúas. Eliges. Te equivocas. Corriges. Y confías en que el proceso no se rompe. Porque no es perfecto. Esa confianza no te separa de ti. Te sostiene mientras sigues siendo tú. Y cuando confías de esta manera, no renuncias a tu poder. Renuncias al peso de creer que todo depende de tu control constante. Eso no te debilita. Te aligera. Porque confiar en Dios no es dejar de ser responsable. Es dejar de vivir como si estuvieras sola en una existencia que siempre fue compartida. Hay un nivel de sostén que no responde a la voluntad. No aparece cuando lo llamas. No se retira cuando lo ignoras. Permanece operativo. Incluso cuando todo lo demás fluctúa. A eso muchas personas lo llaman Dios. No por acuerdo, sino por falta de un término mejor. Para describir una estabilidad que no depende del control. Este sostén no corrige el movimiento. No impide el cambio. No evita la incertidumbre. Permite que todo ocurra sin que el conjunto se desintegre. Cuando la mente pierde estructura. Cuando el pensamiento se dispersa. Cuando la atención deja de sostener forma. Ese sostén se vuelve evidente. No como presencia añadida, sino como ausencia de colapso. No hay intervención visible. No hay ajuste dramático. No hay señal de que algo esté actuando. Y aún así, el cuerpo sigue. La respiración continúa. La coherencia mínima se mantiene. Este sostén no responde a intenciones. No se activa por deseo. No se detiene por resistencia. Opera de manera indiferente a lo que consideras correcto o incorrecto.
No distingue entre estados elevados y estados confusos. No separa claridad de caos. Mantiene continuidad en ambos. Por eso no se pierde. Cuando te desconectas, no se debilita. Cuando te cansas, no se rompe. Cuando no entiendes, sigue funcionando. En los ritmos automáticos del cuerpo. En la regulación que ocurre sin que la dirijas. No necesita permiso consciente. No requiere alineación mental. No exige coherencia emocional. La mente puede intentar apropiarse de este sostén. Convertirlo en creencia. En idea. En explicación tranquilizadora. Pero no le pertenece. Este sostén no se piensa. No se imagina. No se representa. Se manifiesta únicamente. Como el hecho de que todo no se desmorona cuando ya no lo sostienes. No hay mensaje aquí. No hay enseñanza. No hay conclusión. Solo una constatación silenciosa. Existe una coherencia profunda que permanece activa, incluso cuando no hay nadie intentando mantenerla. Gran parte de la actividad mental no es una elección consciente. Es repetición. Es inercia. Es piloto automático. La mente repite rutas conocidas porque ya las ha recorrido muchas veces. Las mismas frases internas. Las mismas interpretaciones. Las mismas conclusiones rápidas. No porque sean ciertas, sino porque son familiares. Mientras duermes, el subconsciente puede observar este mecanismo sin participar en él. El pensamiento automático pierde fuerza cuando no hay reacción. No hay que corregirlo. No hay que sustituirlo por otro. El piloto automático se apaga cuando no encuentra respuesta. Dormir interrumpe la secuencia. No sigue la ruta habitual. No completa el recorrido. La mente, sin estímulo, se queda sin dirección fija. Y en esa falta de dirección, aparece un espacio nuevo. El subconsciente aprende que no necesita pensar lo mismo cada noche. Que no necesita repetir para mantenerse a salvo. Que puede descansar sin vigilar. Los pensamientos automáticos se vuelven más lentos. Algunos no llegan a formarse del todo. Otros aparecen sin continuidad. No hay esfuerzo en este proceso. No hay intervención. Solo ausencia de refuerzo. El cuerpo relajado envía una señal clara. No hay nada que hacer ahora. Sin tarea. La mente deja de ejecutar programas antiguos. El piloto automático pierde función. Y poco a poco, sin que nadie lo provoque, la mente se queda quieta. No porque esté vacía, sino porque ya no necesita producir. En ese estado, el descanso es profundo. La actividad innecesaria se apaga. Y la mente recupera una forma más libre y silenciosa de existir. Hay una forma de inteligencia que no se expresa en pensamientos. No formula ideas. No genera discursos. No responde a la lógica del lenguaje. Opera antes de que el lenguaje aparezca. A eso muchas personas lo han llamado Dios. No como definición, sino como una manera de señalar. Una inteligencia que no necesita ser entendida para funcionar. Esta inteligencia no toma decisiones. No evalúa escenarios. No calcula consecuencias. Mantiene coherencia. Mientras todo lo demás se mueve. Cuando el cuerpo entra en estados profundos. Cuando la mente se desorganiza. Cuando la atención pierde foco. Esa inteligencia sigue activa. Sin alterarse. No interviene de forma visible. No produce sensaciones específicas. No genera señales claras. Actúa como una regulación constante, que evita que el sistema colapse cuando deja de ser dirigido. Por eso no depende de tu estado emocional. No se ve afectada por el miedo. No se debilita con la duda. No se interrumpe con el cansancio.
Sigue funcionando. Cuando la respiración se vuelve automática. Cuando el latido se regula solo. Cuando el cuerpo entra en ritmos que no controlas. No necesita supervisión. No necesita corrección. No necesita que estés presente. La mente puede intentar apropiarse de esta idea. Convertirla en concepto. En creencia. En explicación. Pero esta inteligencia no pertenece a la mente. No se deja atrapar por ella. Se manifiesta cuando la mente se retira. Cuando deja de ocupar el centro. Cuando ya no intenta sostenerlo todo. No hay mérito en esto. No hay logro. No hay avance espiritual. Es un funcionamiento básico. Anterior a cualquier interpretación. Por eso no se pierde. Cuando no la nombras. No desaparece. Cuando no la reconoces. No se debilita. Cuando no piensas en ella. Está presente. En la continuidad del cuerpo. En la estabilidad mínima que permite que todo cambie sin romperse. No como una experiencia especial. No como un estado elevado. Como una base silenciosa que permanece operativa mientras duermes. Honrarte a ti no es un acto de ego. No es arrogancia. No es separarte de Dios. Es reconocer lo que fue puesto en ti. Deshonrarte, negarte, maltratarte, traicionarte. No es humildad. Es incoherencia con la fuente que te dio existencia. Si estás hecho a imagen y semejanza de Dios, despreciarte no te hace más espiritual. Te desconecta. Honrarte no significa creerte superior. Significa dejar de tratarte como si fueras menos. Dios no se honra cuando te castigas. No se honra cuando te exiges hasta romperte. No se honra cuando te abandonas por agradar. Eso no es entrega. Es negación de lo que eres. Honrarte es cuidar la conciencia que te habita. Es respetar tus límites. Es escuchar lo que duele en ti. Sin silenciarlo por miedo o culpa. Cada vez que te eliges con verdad. No te alejas de Dios. Te alineas. Porque Dios no creó algo para que fuera destruido desde dentro. No creó conciencia para que se desprecie a sí misma. No creó vida para que se viva como castigo. El amor propio no compite con el amor a Dios. Es una de sus expresiones más directas. Cuando te tratas con dignidad, no te colocas por encima de nadie. Te colocas en coherencia contigo. Y esa coherencia honra a la fuente. Mucho más que cualquier sacrificio vacío. Deshonrarte no demuestra devoción. Demuestra desconexión de tu valor esencial. Dios no necesita que te reduzcas para sentirse grande. No necesita que te niegues para ser reconocido. Honrarte es reconocer que tu vida importa, que tu experiencia importa, que tu conciencia importa. No porque seas perfecta, sino porque existes. Y existir, en sí mismo, ya es un acto sagrado. Cada vez que te respetas, cada vez que te cuidas, cada vez que te hablas con verdad, no te estás alejando de Dios. Estás honrando la forma concreta en la que Él decidió expresarse. Y esa expresión merece ser tratada con la misma dignidad con la que fue creada. Existe un orden que no se construye. No se aprende. No se entrena. Está ahí antes de cualquier intento. Y continúa después de que te rindes. A eso muchas personas lo llaman Dios. No como una figura, sino como una referencia a algo que no necesita ser creado para funcionar. Este orden no se impone. No organiza desde fuera. No empuja las cosas a su sitio. Permite que cada elemento encuentre su equilibrio cuando deja de resistirse. Por eso no actúa a través de la mente. La mente siempre quiere dirigir, anticipar, corregir,
Este orden actúa cuando la mente pierde protagonismo, cuando el cuerpo se relaja, cuando la atención se dispersa, cuando la conciencia deja de sostener forma. Ese orden se vuelve dominante. No como una fuerza, como una ley silenciosa. No distingue entre error y acierto. No clasifica experiencias. No separa lo correcto de lo incorrecto. Mantiene continuidad, incluso cuando el contenido cambia. Por eso no se rompe. Cuando hay confusión, no se desarma. Cuando hay cansancio, no se debilita. Cuando hay desconexión, sigue operando. En el fondo del sistema, regulando, equilibrando, sin necesidad de instrucciones. No responde a preguntas, porque no funciona en ese nivel. No ofrece explicaciones, porque no las necesita. Simplemente sostiene la coherencia mínima necesaria para que todo siga existiendo, sin colapsar. Y aunque no lo percibas, aunque no lo pienses, aunque no lo sientas, ese orden continúa. No como una promesa, no como una idea, como una realidad silenciosa, que no depende de tu atención, para mantenerse estable. Decir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios no habla de forma, ni de apariencia, ni de perfección humana. Habla de cualidad, de compartir una misma base, de conciencia, de energía, de capacidad creadora. La semejanza no está en el cuerpo. Está en la facultad de ser conscientes, de elegir, de amar, de crear sentido incluso en medio del caos. Dios no se replica como copia. Se expresa como posibilidad. Cada ser humano porta esa misma capacidad de conciencia, que observa, que experimenta, que da significado. No como algo añadido, sino como lo más esencial. Por eso la semejanza no se pierde. Cuando te equivocas, no se rompe. Cuando fallas, no se debilita. Cuando dudas de ti, no depende de tu conducta. Depende de tu existencia. La imagen de Dios en ti no es moral. No es correcta o incorrecta. Es estructural. Está en la capacidad de sentir, en la posibilidad de elegir, en la facultad de crear realidad, a partir de la experiencia. Incluso cuando te desconectas de ti, esa semejanza permanece intacta. No se ensucia. No se degrada. No necesita ser restaurada. No hay seres más parecidos a Dios que otros. No hay conciencias más válidas. La semejanza no admite jerarquía, porque no es comparativa. Cada expresión es única, pero la fuente es la misma. Por eso no tienes que convertirte en algo distinto para parecerte más a Dios. No tienes que corregirte para merecer esa semejanza. No tienes que alcanzar un estado especial. Ya está presente en la capacidad misma de estar aquí, de percibir, de experimentar. Dios no te creó separado de sí. Se expresó a través de ti, como una forma consciente, capaz de vivir, sentir y crear. Y aunque la forma sea limitada, aunque la experiencia sea imperfecta, la semejanza no se pierde en la limitación. Permanece como una chispa consciente, que no necesita ser activada, solo reconocida. No para elevarte por encima de otros, sino para recordar que todo ser humano comparte esa misma dignidad, esa misma esencia consciente. Hay algo que mantiene el equilibrio incluso cuando no lo buscas. No responde a tu intención. No se activa por deseo. No depende de que estés alineada. Permanece operativo.
incluso cuando te sientes desconectada. A eso muchas personas lo llaman Dios. No por definición, sino por no tener otra palabra para señalar una estabilidad que no se rompe con el caos. Esta estabilidad no es rígida, no impone forma, no corrige desviaciones con violencia. Absorbe, integra, redistribuye. Cuando el cuerpo entra en estados profundos, cuando la mente pierde estructura, esa estabilidad se encarga de que nada se desmorone del todo. No detiene el movimiento, no elimina la incertidumbre, no borra la experiencia, la contiene, no como una protección externa, sino como una capacidad interna de no fragmentarse. No hace falta entender esto. No hace falta aceptarlo. No hace falta confiar conscientemente. La estabilidad no negocia con la mente. Simplemente sigue operando. Por eso no se pierde. Cuando dudas, no se debilita. Cuando te cansas, no desaparece. Cuando te desconectas, está funcionando. En el ritmo del corazón, en la continuidad de la respiración, en la regulación que ocurre, sin que la dirijas. No responde a órdenes. No responde a plegarias. No responde a expectativas. Responde solo a la lógica profunda de mantener coherencia. Cuando todo cambia, y aunque el pensamiento intente intervenir, aunque la emoción suba o baje, esa estabilidad no se mueve, no se endurece, no se defiende, no se retrae. Permanece como un campo silencioso, en el que todo puede pasar, sin romper el conjunto. No hay nada que sostener aquí, nada que controlar, nada que vigilar. La coherencia ya está operando, independientemente de tu presencia, independientemente de tu estado, independientemente de tu comprensión. Los tiempos de Dios no siguen el ritmo humano. No se aceleran por urgencia. No se detienen por miedo. No responden a la presión, ni a la expectativa. La paciencia que sostiene esos tiempos no es espera pasiva. Es una comprensión profunda de cuando algo puede madurar sin romperse. La mente humana quiere resultados. Quiere señales. Quiere confirmaciones rápidas. La inteligencia que sostiene la vida no tiene prisa. No porque ignore el dolor, sino porque entiende que procesos no pueden forzarse sin perder integridad. Dios no retrasa por castigo. No pospone para probarte. No espera para enseñarte una lección. El tiempo no es un obstáculo. Es un componente del proceso. Hay cosas que solo pueden integrarse cuando han atravesado ciertas etapas internas, aunque desde fuera parezcan innecesarias. La paciencia de Dios no es indiferencia. Es respeto por el ritmo en el que algo puede sostenerse sin colapsar. Por eso no todo llega cuando lo deseas. No todo se ordena cuando lo pides. No todo se aclara cuando lo buscas. No porque no seas escuchada, sino porque el proceso aún está desplegándose. El tiempo no se pierde. Se transforma. Incluso los periodos de pausa, de confusión, de aparente estancamiento, forman parte de una reorganización que no siempre es visible. Dios no se equivoca de momento. No llega tarde. No se adelanta. Opera en una sincronía que no depende de tu ansiedad, ni de tu urgencia por resolver. Cuando algo llega, llega con la solidez necesaria para mantenerse. Y cuando algo no llega, no es ausencia, es preparación silenciosa. No hay prisa en lo que es profundo. No hay urgencia en lo que es real. Los tiempos de Dios no buscan complacerte.
Buscan coherencia. Y esa coherencia se sostiene incluso ahora. Aunque no puedas verla. Aunque no puedas confiar. Aunque no entiendas por qué. Todo tarda más de lo que querrías. Hay una inteligencia que no responde a tus preguntas. Porque no funciona en el mismo plano que ellas. No razona. No argumenta. No explica. Simplemente mantiene coherencia. Cuando todo lo demás parece dispersarse. A eso muchas personas lo llaman Dios. No como concepto, sino como referencia a algo que no depende de la mente para operar. Esta inteligencia no necesita tu atención. No necesita que estés despierta. No necesita que estés tranquila. Sigue funcionando. Cuando el pensamiento se fragmenta. Cuando la emoción fluctúa. Cuando el cuerpo entra en estados que no controlas. No decide en función de lo que mereces. No actúa según tus errores o aciertos. No evalúa tu estado interno. No hay juicio en su funcionamiento. Solo continuidad. Cuando el cuerpo duerme. Cuando la conciencia se apaga por capas. Esa inteligencia reorganiza sin esfuerzo. Lo que durante el día quedó desalineado. No lo hace de forma visible. No deja marcas. No genera experiencias memorables. Actúa como un ajuste fino. Que no necesita ser percibido. Para ser efectivo. Por eso no hace falta observar. No hace falta sentir algo especial. No hace falta reconocer nada. La inteligencia no se interrumpe cuando no la nombras. No se debilita cuando dudas. No se pierde cuando te desconectas. Opera igual. En el silencio profundo. Y en el ruido interno. No responde a la urgencia. No acelera procesos. No fuerza integraciones. Mantiene un ritmo propio. Que no compite con el tuyo. Y cuando el cuerpo deja de interferir. Cuando la mente deja de insistir. Ese ritmo se vuelve dominante. No como una imposición. Sino como una base estable. Sobre la que todo puede descansar. No hay dirección en esto. No hay propósito que alcanzar. No hay mensaje oculto. Solo una coherencia silenciosa. Que sigue operando. Aunque tú no estés ahí. Para darte cuenta. La presencia de Dios no se impone como autoridad. No gobierna desde el miedo. No exige obediencia para sostener. Su poder no es coerción. Es consistencia. Una fuerza que no necesita imponerse. Porque no encuentra resistencia. En aquello que sostiene. Dios no demuestra poder controlando. Lo expresa permitiendo que todo exista. Sin romper el conjunto. Ese poder no aplasta. No domina. No invade. Se manifiesta como una estabilidad tan profunda. Que incluso el caos puede moverse dentro de ella. Sin destruirla. La mente humana asocia poder con dirección. Esta presencia muestra otra cosa. El poder de no interferir. No porque no pueda. Sino porque no lo necesita. El poder real no corrige cada desviación. No ajusta cada error. No endereza cada movimiento. Permite margen. Tolera variación. Acepta desorden temporal. Y aún así, la coherencia general se mantiene. Ese es el tipo de poder. Que no se nota. Hasta que algo falla. Y no colapsa del todo. Dios no interviene para demostrar fuerza. Su fuerza está en no retirarse. Cuando las formas se debilitan. Permanece cuando algo se rompe. Permanece cuando algo se equivoca. Permanece cuando algo se pierde. No como castigo, sino como base que evita que la ruptura sea total. La conciencia humana suele buscar protección en el control. Este poder protege, sin controlar. No elimina la experiencia. No anula el proceso. No impide la caída.
Sostiene la posibilidad de levantarse sin imposición. Por eso no hay amenaza. En este poder no hay miedo que lo active. No hay castigo que lo acompañe. Es un poder silencioso, que no se anuncia y no se retira. Opera igual, cuando nadie lo reconoce, cuando nadie lo invoca, cuando nadie lo espera. No necesita testigos. No necesita aprobación. Sostiene la existencia, porque esa es su naturaleza. Y todo lo que existe se mueve dentro de ese poder. No como algo sometido, sino como algo permitido. Una fuerza que no oprime, no vigila, no exige. Hay una forma de sostén que no se percibe como algo externo. No viene de fuera. No llega cuando la llamas. No se activa cuando la necesitas. Está operando incluso cuando no sabes que existe. A eso, muchas personas lo han llamado Dios. No por necesidad de nombrarlo, sino por no saber cómo referirse a algo que no depende del pensamiento. No es una entidad que observe. No es una fuerza que intervenga. Es una coherencia constante, que mantiene unido lo que de otro modo se fragmentaría. Cuando el cuerpo se relaja, cuando la mente baja intensidad, esa coherencia se vuelve más evidente. No porque aparezca, sino porque deja de estar tapada por el esfuerzo. No tienes que conectar con ella. No tienes que abrirte. No tienes que permitir nada de forma consciente. La conexión no se pierde. Nunca se perdió. Incluso en los momentos de mayor confusión. Cuando la mente se dispersa. Cuando las emociones se mezclan. Esa coherencia sigue operando. No reacciona. No se altera. No se adapta al caos. Simplemente sostiene. Sostiene la respiración. Cuando no piensas en ella. Sostiene el latido. Cuando no lo notas. Sostiene la continuidad del cuerpo. Cuando no estás presente. Eso no es algo que se consiga. Es algo que se reconoce. Cuando dejas de intentar controlar. Por eso no hace falta esfuerzo. No hace falta fe. No hace falta certeza. La coherencia no pide condiciones. No exige claridad. No necesita comprensión. Opera igual. Cuando duermes profundamente. Y cuando la mente se activa por momentos. No corrige. No castiga. No premia. Mantiene un orden interno, que no depende de tu estado emocional, ni de tu nivel de conciencia. Y aunque no lo notes, aunque no lo sientas, aunque no puedas pensarlo, sigue ahí. No como una idea, no como una experiencia, como el fondo estable, sobre el que todo lo demás puede desordenarse sin romperse. La generosidad de Dios no funciona como concesión. No entrega algo para obtener otra cosa. No da esperando respuesta. Es una generosidad estructural, integrada en la forma misma, en que la existencia se sostiene. No selecciona destinatarios. No prioriza. No calcula merecimientos. Todo recibe. Porque todo existe dentro del mismo campo. Esa generosidad no es emocional. No se activa por compasión puntual. No se detona ante la necesidad. Está operando constantemente. Sosteniendo incluso aquello que no la reconoce. La vida no tiene que convencer a Dios para ser sostenida. No necesita justificar su existencia. No necesita demostrar valor. La generosidad no responde a una carencia previa. Responde a una plenitud que no se agota. Por eso no se empobrece al expresarse. No se reduce al compartirse. No se divide al multiplicarse. La mente humana entiende la generosidad como un acto voluntario. Esta generosidad es un estado permanente. No hay esfuerzo en ella. No hay sacrificio.
No hay pérdida. Sostiene tanto lo que florece, como lo que se repliega, tanto lo que se expande, como lo que se contrae. No retira apoyo. Cuando algo se debilita, no endurece el campo. Cuando algo falla, la generosidad de Dios no protege solo lo que funciona, protege la posibilidad misma de que algo vuelva a intentarlo. Incluso cuando una forma se agota, la generosidad no desaparece. Cambia de expresión. Permite que lo que termina libere espacio para que algo distinto emerja. No hay castigo en esa transición. No hay juicio. No hay deuda. Solo continuidad. Por eso no necesitas pedir. Para ser sostenida, no necesitas reclamar. Para recibir espacio, no necesitas demostrar. Para seguir existiendo. La generosidad no responde a la demanda. Responde a su propia naturaleza. Y esa naturaleza no conoce excepción. Está presente ahora, en cada respiración que ocurre, sin que la provoques, en cada ajuste interno, que se realiza sin supervisión, en cada momento, en que algo sigue, aunque no sepas cómo. No hay un punto exacto en el que el descanso empiece o termine. Hay una continuidad suave, en la que el cuerpo entra, cuando deja de necesitar referencias. La presencia a la que algunas personas llaman Dios no se manifiesta con cambios. No señala transiciones. No marca etapas. Permanece igual, mientras el cuerpo atraviesa capas más lentas, más profundas, más silenciosas. En este estado, no hay necesidad de seguimiento. No hay consciencia que sostener. No hay atención que dirigir. El descanso no requiere guía. Cuando el sistema nervioso ya no percibe amenaza, Dios no interviene para corregir. No reorganiza con urgencia. No responde a demandas. Opera como una estabilidad de fondo, que no se altera, aunque el pensamiento aparezca brevemente, o aunque el sueño fluctúe. Nada se rompe si hay un cambio. Nada se pierde si hay un movimiento. Nada se interrumpe si hay un microdespertar. La continuidad es más fuerte que cualquier variación. Por eso ahora, no hay que volver a empezar. No hay que regresar a ningún punto. No hay que reconectar con nada. La presencia no se pierde. No se va. No se suspende. Está integrada en el mismo ritmo que mantiene al cuerpo dormido. Sin esfuerzo. Las palabras aquí no cumplen una función directiva. No inducen. No cierran. No conducen. Solo pasan. Como pasa el sonido de fondo, cuando ya no es necesario escucharlo. El descanso continúa, independientemente de la narración, independientemente del tiempo, independientemente de la atención. Dios no acompaña el proceso. Es el espacio en el que el proceso ocurre. Y ese espacio no necesita ser nombrado para seguir sosteniendo todo lo que ya no sostienes tú. La relación de Dios con cada ser no está basada en control. No dirige desde fuera. No interfiere para imponer un camino. Respeta profundamente el proceso de cada conciencia. Esa libertad no es abandono. Es confianza absoluta en la capacidad de la vida para desplegarse sin ser forzada. Dios no empuja decisiones. No corrige lecciones. No bloquea experiencias consideradas erróneas. Permite que cada ser explore, se equivoque, aprenda, se desordene y se reordene a su propio ritmo. La libertad que nace de esa presencia no es indiferencia. Es un respeto tan profundo que no necesita intervenir. No hay manipulación. No hay dirección encubierta.
No hay castigo por desviarse. Cada experiencia es sostenida. Sin ser juzgada. Sin ser acelerada. Sin ser interrumpida. La conciencia humana suele confundir amor con control. Esta presencia muestra lo contrario. El amor verdadero no invade. No vigila. No exige resultados. Sostiene mientras deja ser. Por eso Dios no retira su presencia cuando alguien se pierde. No se aleja cuando hay confusión. No desaparece cuando hay resistencia. Permanece sosteniendo incluso los caminos que no entiendes. Las decisiones que no aprobarías. Las etapas que parecen innecesarias. No porque todo sea deseable, sino porque todo forma parte de un proceso mayor, que no necesita ser corregido a la fuerza. La libertad no rompe la conexión. La hace real. Una conexión obligada no es conexión. Es dependencia. Dios no busca dependencia. Busca coherencia. Y la coherencia surge cuando la conciencia puede moverse sin miedo a perder el sostén. Por eso no hay amenaza en elegir distinto. No hay riesgo en explorar otras rutas. No hay pérdida en tomarse tiempo. La presencia no se debilita cuando no sigues un camino concreto. No se retira cuando no respondes a expectativas. Sigue ahí. No como guía externa, sino como base interna, que permite que cada experiencia sea atravesada sin colapso. La libertad es posible, porque el sostén no se retira. No hay nada más que añadir ahora. El descanso no necesita palabras finales. No necesita un gesto de cierre. No necesita confirmación. La presencia a la que algunos llaman Dios no concluye. No se despide. No cambia de estado. Permanece igual. Cuando el sonido continúa. Y cuando el sonido desaparece. En este punto, las palabras no cumplen ninguna función activa. Pueden seguir pasando. O pueden detenerse. No hay diferencia. El cuerpo ya no responde a la narración. Responde a la estabilidad. Esa estabilidad no depende del silencio perfecto. No depende de la continuidad del audio. No depende de que todo siga un orden. Depende únicamente de que no haya interferencia. Y ahora no la hay. Si el sueño se vuelve más profundo, todo sigue igual. Si se mantiene estable, todo sigue igual. Si hay un leve cambio, todo sigue igual. La presencia no acompaña el descanso. Es el campo en el que el descanso ocurre. No hay dirección. No hay intención. No hay observación. El tiempo puede pasar sin registro. La noche puede avanzar sin marcas. El cuerpo puede moverse sin despertar. Nada se altera. Dios no se mantiene por atención. No se sostiene por recuerdo. No se activa por conciencia. Permanece incluso cuando no hay nadie escuchando. No hay una última idea que integrar. No hay una frase que recordar al despertar. No hay una sensación que buscar. El descanso profundo no deja huella consciente. Solo deja estabilidad. Y esa estabilidad no necesita ser protegida. El audio puede continuar. El sueño puede continuar. La noche puede continuar. Todo está sostenido. Sin esfuerzo. Sin condiciones. Sin final. La presencia de Dios en cada ser no es simbólica. No es una metáfora espiritual. Es una condición real de la existencia. No hay conciencia que esté fuera de ese campo. No hay vida que ocurra al margen. No hay experiencia que no esté contenida. Dios no se reparte en partes. No se divide. No se fragmenta al expresarse. Está entero en cada forma, sin perder su totalidad.
Por eso la conexión no es exclusiva. No pertenece a unos pocos. No depende de preparación, ni de nivel, ni de comprensión. No hay grados de acceso. No hay permisos especiales. No hay umbrales que cruzar. Cada ser está igualmente incluido. Porque ninguno está fuera. La sensación de separación surge cuando la conciencia se identifica solo con lo individual, solo con lo que cambia, solo con lo que tiene límites. Pero incluso ahí, Dios no se ausenta. Sigue presente. En la capacidad de sentir separación. En la experiencia de distancia. En la idea misma de estar desconectado. No hay estado humano que quede fuera de esa presencia. Por eso Dios no llama desde lejos. No exige retorno. No reclama atención. La conexión no es un mandato. Es una resonancia natural que emerge cuando la conciencia se aquieta. No porque algo nuevo aparezca, sino porque deja de haber interferencia. Dios no busca ser reconocido para validarse. No necesita que creas. No necesita que afirmes nada. La conexión no lo fortalece. Ni la desconexión lo debilita. Afecta únicamente a cómo experimentas tu propia existencia. Cuando hay conexión consciente, la experiencia se vuelve más amplia. No porque cambie lo que ocurre, sino porque cambia el punto desde el que ocurre. La vida no se vuelve perfecta. Se vuelve más integrada. No se eliminan los conflictos. Pierden dramatismo. No desaparece el dolor. Pierde aislamiento. Dios no entra en ti cuando te conectas. Se hace evidente lo que siempre estuvo. Y esa evidencia no exige sostenerse. No exige atención constante. No exige vigilancia. A esta altura, el descanso ya no necesita ser acompañado. El cuerpo ha entrado en una continuidad que no depende del sonido, ni de la presencia de palabras. Si algo aún se escucha, es solo como un eco distante, sin forma, sin significado que retener. La presencia a la que algunos llaman Dios no se apoya en la narración, no se sostiene en la atención, no necesita ser recordada. Permanece como una base silenciosa, sobre la que el descanso ocurre, sin interrupción. No hay una dirección hacia la que ir. No hay un punto al que llegar. No hay una experiencia que completar. El cuerpo sigue durmiendo, porque reconoce estabilidad. No porque algo lo induzca, sino porque nada lo perturba. Incluso si la respiración cambia. Incluso si el cuerpo se mueve levemente. Todo sucede dentro de ese mismo sostén. Dios no se fragmenta. No se divide en momentos. No aparece y desaparece. Es continuidad. Por eso no hay un final que marcar. No hay una transición que anunciar. No hay una señal que indique que algo se cierra. El descanso profundo no funciona por etapas visibles. Funciona por permanencia. Las palabras ahora son prescindibles. No guían. No explican. No conducen. Solo están. Y luego dejan de estar. Y esa presencia, no señalada, no nombrada activamente, sigue igual. No acompaña. No observa. No interviene. Simplemente permanece. Como el fondo estable, que permite que todo lo demás se apague sin resistencia. La noche puede continuar, sin referencias. El sueño puede profundizarse, o mantenerse estable. Nada necesita ajustarse. Nada necesita cambiar. Todo está sostenido, sin esfuerzo, y sin que nadie tenga que estar despierto, para que así sea. Dios no está separado de lo que existe. No habita en un lugar distinto. No se encuentra fuera esperando ser alcanzado.
Está presente en todo. Porque todo existe dentro de él. No como posesión. No como control. Sino como una presencia interna. Que no se retira. Cuando se dice que Dios quiere que estemos conectados, no se habla de un deseo externo. Ni de una exigencia. Se habla de una coherencia natural. La conexión no es un acto que se logra. Es un estado que se reconoce. Cuando deja de ser interrumpido. Dios no se acerca desde fuera. No entra. No invade. Está operando desde dentro. Como la base misma de la conciencia. Por eso no hay que buscarlo. No hay que invocarlo. No hay que construir un puente. El puente ya existe. La desconexión no es real. Es una percepción creada por la mente. Cuando se identifica solo con la forma. Con la historia. Con la identidad limitada. Pero incluso en esa identificación, Dios no desaparece. Permanece sosteniendo. La capacidad de pensar. De sentir. De experimentar. No se ofende cuando no lo reconoces. No se retira cuando te distraes. No se debilita cuando dudas. La conexión no se rompe. Solo se vuelve inconsciente. Y cuando se vuelve consciente, no ocurre algo extraordinario. Ocurre algo simple. Menos separación interna. Dios no quiere que te conectes para que seas mejor, ni para que cumplas un propósito impuesto. La conexión no es una tarea. Es una alineación natural. Con lo que ya eres en el fondo. Cuando hay conexión, no desaparece la individualidad. No se disuelve la experiencia personal. Se integra. La conciencia individual no se pierde en Dios. Se reconoce dentro de Él. Por eso la conexión no quita libertad. La amplía. No te vuelve dependiente. Te vuelve coherente. Dios no fuerza esta conexión. La respeta incluso cuando no la notas. No hay castigo por olvidarla. No hay premio por recordarla. Hay simplemente disponibilidad constante. Para que la conciencia humana se reconozca a sí misma. Dentro de algo más amplio. Mientras duermes, el cuerpo se reorganiza con sabiduría. Nada se fuerza. Nada se empuja. Todo encuentra su lugar natural. Si pierdes el hilo, está perfecto. No hay nada que seguir. El descanso profundo es activo de forma invisible. Trabaja sin ruido. La voz ya no es necesaria. Puede desaparecer lentamente. Y tú puedes dormir. Con calma. Con seguridad. A medida que el descanso se profundiza, las fronteras entre sonido y silencio se vuelven menos definidas. No es necesario diferenciar palabras. No es necesario seguir el hilo. El subconsciente permanece receptivo sin esfuerzo. El cuerpo descansa porque sabe hacerlo. Cada sistema encuentra su propio equilibrio nocturno. Nada necesita ser corregido. Las frases pueden sentirse largas, difusas, casi irrelevantes. Y eso es exactamente lo adecuado en este momento. Dormir no requiere participación consciente. El descanso sucede por sí mismo. Mientras duermes, las ideas escuchadas se transforman en una sensación amplia, neutra, estable, sin contenido específico. La voz acompaña sin dirigir, sin marcar, sin empujar. No hay un punto final definido. Solo una transición gradual hacia el silencio, hacia la quietud, hacia un descanso continuo. El cuerpo permanece seguro. El interior permanece estable. Y mientras la noche avanza, el descanso profundo continúa. Sin interrupción. Sin esfuerzo. Sin necesidad de atención.